Agradecerle su presencia, estamos muy felices de volver a lo presencial. Yo creo que esto definitivamente era una necesidad absoluta. Nos hemos gozado las charlas anteriores que hemos tenido aquí, espero que esta también la disfrutemos, pero sobre todo que saquemos herramientas muy provechosas. Yo me voy a quitar esto porque creo que aquí no tengo ningún problema, así que la invitación es a que nos disfrutemos muchísimo la charla, que interactuemos, que me hagan todas las preguntas que quieran, porque de eso se trata, así nos la gozamos mucho más y yo creo que así también le sacamos mucho más provecho. Bueno, saludamos a la gente que está siguiéndonos a través de las redes, tenemos gente de España, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Brasil, Panamá, y se me olvidan los otros, así que excusas para los que no estoy leyendo aquí en este momento o estoy contándoles. Y por supuesto a la gente que nos acompaña aquí en presente. Una de las cosas tal vez más importantes que estamos viendo en nuestra consulta actualmente es esto de los apegos y el conflicto que tenemos con los apegos y los obstáculos que se generan con los apegos. ¿Están viendo ustedes bien desde allá, desde sus sillas? ¿Se ve bien la imagen? Bueno, entonces vamos a tratar de afrontar un tema que a veces no resulta muy grato porque evidentemente con ello se modifican muchas estructuras a nivel personal, a nivel individual e incluso a nivel colectivo, y por eso tener algunas técnicas de manejo para liberarnos de los apegos realmente va a ser algo muy provechoso y muy significativo. Una de las quejas tal vez más frecuentes últimamente en nuestra consulta es: doctor, me caí. Y esa es la expresión que utiliza mucha gente, me caí. O se cayó mi empresa y con ella me caí yo. O se cayó mi relación de pareja y con ella también yo me caí. O simplemente me caí del pedestal en que yo creía que estaba o donde yo me había puesto a mí mismo o donde me habían hecho sentir que estaba puesto. ¿Sí? Esto por supuesto nos lleva también a comprender que en esas expresiones ya estamos generando gran parte del manejo de los problemas que estamos describiendo con el lenguaje. Si yo digo me caí, pues lo lógico es que diga que después de eso, claro, tengo que levantarme. ¿Es así o no? Pero resulta que levantarse a veces no es tan fácil. Ayer nada menos veía una paciente muy especial, es una paciente que tiene una fe absoluta con el niño Dios, ¿sí? Y uno le dice tranquilo doctor, que el niño Dios va a hacer esto por mí. Y el niño Dios va a hacer, se le muere un pajarito, tranquilo doctor, el niño Dios me va a compensar y me va a dar una cría con el otro pajarito, y créanme, al otro día el pajarito tiene un huevo. Pues no, eso es de ese tamaño, es una fe absolutamente maravillosa. Y resulta que me dice, ¿cómo le parece doctor que en estos días me caí? Pero esta sí fue una caída física, ¿no? Y la señora pues tiene una buena edad y me dice, yo no podía levantarme, ella vive sola, bueno, ni tan sola, vive con 50 pajaritos y una perrita. 50 pajaritos que están volando libremente en su casa. Créanme que es esto cierto lo que les estoy diciendo. El caso es que se cayó, ella tiene una fibromialgia muy severa y unos problemas reumáticos muy severos, y dijo, no me puedo parar. Pero adivine qué hice yo, doctor. Me quedó muy difícil adivinar. Le dije, apuesto a que llamaste al niño Dios. Claro, ¿usted cómo supo? Y por supuesto el niño Dios se le apareció. Y el niño Dios le dijo, listo, ya podemos en este momento, esta es mi línea, ya podemos en este momento empezar a pensar que hay posibilidades de que la ayuda también pueda ser superior y pueda ser distinta. Y de esa manera, entonces, esta persona invoca a su niño Dios y ella dice, no me pregunte por qué doctor, pero créame que el niño Dios me dio la mano para levantarme y yo me levanté. Esto que yo les estoy diciendo es para decirles, miren, desde que la fe está en juego, ya empiezan a ocurrir cosas muy significativas, porque la fe influye necesariamente y de una manera rotunda en el sistema de creencias, y lo que yo creo, lo creo.
¿Entienden ese juego de palabras? Pero para eso también es muy importante que siempre estemos consultando y explorando el pasado, porque resulta que muchas veces nos caemos y no somos capaces de levantarnos porque nuestros ancestros tampoco se pudieron levantar en un momento determinado y los ancestros de ellos a su vez no se pudieron levantar. Y por eso muchas veces entiende uno los simbolismos en los relatos bíblicos y serás maldecido hasta la tercera generación y etcétera, etcétera. Y todas estas cosas están ya casi que preformadas en esos sistemas de creencias que cambian la fisiología corporal en un momento determinado, es decir, cambian el comportamiento mismo de nuestro cuerpo y evitan que podamos hacer ese camino de ascenso. Sin embargo, cuando hemos llegado a esta parte, al desarrollo de la conciencia, a la conquista del cerebro, al desarrollo sobre todo del polo neurosensorial en lo referente a todo esto que tiene que ver con el lóbulo frontal, que fue lo último que desarrollamos evolutivamente en la raza humana y que nos permitió volver a pensar, esta conquista nos va a llevar a que a través de ese sistema de creencias, desde ese director de orquesta, cambie toda la fisiología y pueda cambiar inclusive toda la historia que nos antecede. Esto suena a ciencia ficción, pero en los desapegos yo puedo visualizar y el solo hecho de visualizar ya está cambiando el esquema de funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, que yo puedo sanar a mis ancestros aún desde mis vivencias hoy. Así ni siquiera yo haya conocido a mis ancestros. Eso significa que en los tiempos de la conciencia existe un único tiempo. O sea, no deberíamos hablar de los tiempos de la conciencia, deberíamos hablar del tiempo de la conciencia, y el tiempo de la conciencia es ese único presente. Y en ese único presente yo puedo perfectamente relacionarme con toda mi escala filogenética y puedo entonces ir mucho más atrás y darme cuenta de que desde ahí puedo sanar todas estas cosas que yo estoy viviendo y por supuesto modificar el comportamiento frente a lo sucedido. ¿Qué ocurre también? Que tenemos que aprender a darnos cuenta de que aquí se trata de ir de la dependencia a la interdependencia. La dependencia es una cosa vertical. Y para que nos hagamos una idea de estos, quienes vieron esa comedia de, no recuerdo cómo es que se llama este hombre, el stand-up comedy, Antonio Sanín, ¿sí? Antonio Sanín decía que cuando lo llamaba el papá le decía: señor, le habla Antonio Sanín, su papá. ¿Sí? Y él se moría de la risa describiendo todo eso, pero eso ha sido tradicionalmente lo que hemos llevado, una relación vertical, alguien que lleva la rienda, otros por allá abajo, simplemente de manera casi que dependiente de eso que esa torre de control esté ordenando. Y digamos que esa ha sido la tendencia históricamente, pero llega un punto donde necesitamos empezar a generar esta interdependencia, relacionarnos de una manera distinta, de tal forma que el saludo pueda ser en este mismo nivel. Es decir, que no haya diferencias entre unos y otros al momento de establecer un vínculo, que no haya alguien que domine y un dominado, sino al contrario, que podamos interactuar de manera libre y espontánea para precisamente dejar atrás todos esos apegos. Y eso implica también entonces pasar de la autonomía y la intimidad en ese juego de la autorregulación o la corregulación. ¿Qué es eso de la autorregulación? Yo puedo hacer todos los procesos conmigo mismo y de una manera a lo mejor un poco más compleja, porque es difícil a veces vencer dificultades que yo mismo ni siquiera identifico. Pero cuando hago el proceso de la corregulación, estoy diciendo: te necesito, me necesitas, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de la dependencia, sino que somos seres interrelacionados y que a través de esa interrelación tú me puedes prestar tu mano, pero en algún momento yo puedo extenderte la mía. Yo puedo prestarte mi hombro, y tú me puedes prestar el tuyo, y de esa manera podemos empezar a levantarnos y mirar al otro de frente sin ningún tipo de escatimaciones desde el punto de vista del ego, sino todo lo contrario, entregarnos completamente libres y espontáneos por todo lo que se está cultivando allá. ¿Eso qué hace? Nos va llevando también a que dejemos de ser sumisos en un momento determinado, pero cuando existen los sumisos es porque existen los dominantes y viceversa.
Entonces tenemos que entender que se trata, insisto, de una relación mucho más horizontal que perpendicular. Si solamente entendiéramos eso, ya el proceso de los apegos empieza a manejarse de manera adecuada, y tal vez el primer paso en el camino del desapego para poder avanzar, porque el desapego es lo que nos retiene o lo que retenemos, el apego, perdón, entonces necesitamos liberar todas estas cosas para poder hacer el movimiento de ir avanzando en el proceso evolutivo, y lo que implica es reconocer lo que sucede. Cuando uno reconoce lo que sucede, podemos encontrar esta figura, podemos extender el vuelo, extender las alas y darnos cuenta de que en realidad habíamos nacido libres y teníamos derecho a seguir siendo libres. Pero ¿qué ocurre? Que el solo hecho de reconocer ya nos hace libres, ya soltamos muchas cosas. De pronto habrá gente aquí que haya asistido a los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y en los grupos de Alcohólicos Anónimos, la primera parte o el primer paso que da esa persona que asiste es: yo me llamo tal y soy alcohólico. Es decir, reconoce lo que está sucediendo, y el solo hecho de reconocer significa: me estoy encontrando conmigo mismo, me acepto a mí mismo, ya no necesito atacarme. Cuando yo no me reconozco, me autoataco, y ahí empiezan las enfermedades de tipo autoinmune. Entonces es muy importante que ahí, cuando yo me reconozco, empiezo a aceptar y ya no genero fricción, sino que simplemente, ojo a esta palabrita, fluyo con mis emociones. El hecho de fluir significa conectarse con el elemento agua de los ayurvedas. Y el agua, ustedes saben, se adapta a cualquier recipiente, a la forma de cualquier recipiente. Si el recipiente es cuadrado, se adapta a esa forma, pero si es circular, igual, y si es triangular, igual. Es decir, en esa capacidad adaptativa estamos conectándonos con el agua, que nos dice: bien, esa agua puede revelarnos muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver en una imagen muy especial. Paso fundamental también en el proceso del desapego: no buscar culpables. ¿Qué te trae por aquí? No, doctor, es que de verdad yo ya no me aguanto más a Otoniel. Por eso lo van a extraditar. Y dice: yo no entiendo ese maltrato que me ha dado toda la vida, pero él tiene la culpa porque es que él ha sido muy grosero conmigo. Él a mí no me aprecia. Él a mí, y eso sí será cierto, él a mí no me aprecia, o yo no me aprecio y permito que me maltrate. ¿Empodero al otro o me empodero a mí mismo? Y cuando yo empiezo a reconocer que me puedo empoderar, ya no necesito de esta palabra. La culpabilidad ya deja de existir en el lenguaje, porque yo asumo el control de mis emociones y empiezo a gestionarlas de una manera generosa conmigo mismo, donde ya no necesito, insisto, buscar un culpable ni afuera ni adentro, sino que tomo acciones. ¿Cuál es el antídoto de la culpa? El antídoto de la culpa, ¿qué se les ocurre? Responsabilidad. Bien. Una que se ajuste otro poquito más. Libertad. Y otra más. ¿Qué dice? Resignación. Aceptación. Amor propio. Todas esas cosas son antídoto. Pero tal vez la principal palabra que implica abandonar la culpa es perdón. ¿Quién creyera? Pero cuando yo estoy buscando culpables es porque ni siquiera yo me estoy perdonando a mí mismo, y mucho menos puedo perdonar al otro cuando no soy capaz de perdonarme a mí mismo. Entonces, a partir de esa palabrita, perdón, empiezan a ocurrir cosas absolutamente mágicas. Alguna vez tenía un colega, se llamaba Fermín Moriano, un español ya fallecido, infortunadamente, pero para mí un gran maestro en su momento. Nosotros empezamos a dictar los cursos de Sintergética en España, y él fue uno de los grandes organizadores de los cursos allá en España. Le rindo un homenaje a él en este momento. Y alguna vez en un seminario, creo que fue en Madrid, que coincidimos, él tenía un éxito muy grande en pacientes con cáncer. Yo le dije: Fermín, ¿cuál es el secreto de que tengas tanto éxito en estos pacientes? Paradójicamente él murió de cáncer, pero se fumaba 3 paquetes de cigarrillos diarios, ¿no? Y
él me decía, hombre Alejo, que la cosa es bastante sencilla, que mira, lo único que tú tienes que hacer es hacer que el paciente vuelva a ser él, se vuelva a amar y ame a los demás, y con eso olvídate de lo demás, ya lo otro son juguetinas tuyas, no sé qué. Y así me decía. Yo decía, pucha, el amor, y a mí en ese momento me sonó bonito, pero como a sermón de cura. Después entendí que es verdad que el amor mueve un campo electromagnético tan potente que es capaz de proyectarse hasta el infinito desde ese cuarto centro, desde el corazón, y atesorar la mente, y por lo tanto una palabra que se cultive desde el corazón como perdón está haciendo que se replete de amor a lo que está ocurriendo, y entonces ya no te voy a mirar juzgando lo que está pasando, sino desde la comprensión amorosa de lo sucedido. Y eso es bien distinto. Cuando existe la comprensión amorosa, soy yo mismo el que se está beneficiando de ese proceso, y soy yo mismo el que está identificando a partir de lo que estoy haciendo la posibilidad maravillosa de extenderme y de visualizar que a través de eso que estoy haciendo empiezo a cuidarme a mí mismo, y cuando estoy cuidándome a mí mismo, esa semilla que algún día germinó debe crecer y finalmente entregar esas hojas, esos frutos que finalmente tienen un propósito mucho mayor. Cuando ustedes están entendiendo este proceso del cuidado, saben que una de las cosas que más apegos genera es este asunto del relojito interno que nos está moviendo. Una expresión súper común, no tengo tiempo. ¿Eso podrá ser un apego? Pregunto yo. ¿Qué se les ocurre? A veces pensamos que los apegos simplemente están en relación con, valga la redundancia, relaciones de pareja, con relaciones interpersonales, con cuestiones que tengan que ver con el trabajo o con nuestras empresas, pero resulta que el apego muchas veces está también en informaciones que hemos ido guardando como si nos pertenecieran. Y una de esas informaciones complejas desde los apegos es vivir sin pendientes, es decir, si yo le pido tiempo al tiempo, el tiempo me da. Pero si yo me esclavizo del tiempo, nunca me va a alcanzar el tiempo, y por eso el gran conflicto que tenemos desde el punto de vista fisiológico con el tiempo es en la tiroides, porque es el quinto centro que tiene que ver con la creatividad y la expresión. Mucha gente que se queja de no tengo tiempo, es que no puedo, es que no me alcanza el tiempo, Cristina, ¿cierto? Y resulta que en ese no me alcanza el tiempo, lo que está diciéndole a la tiroides es, oiga, frene este cuello de botella que va hacia la conquista del polo neurosensorial. Y muchos de estos pacientes terminan haciendo literalmente nódulos en la garganta que no les permiten avanzar e ir más allá. Entonces, vivir sin pendientes significa no ser dependientes de esta imagen que están ustedes viendo allí. Es permitir que ese único tiempo que está con nosotros, el presente que ya dijimos, que depende de ese corazón, se contacte con nosotros y tengamos la posibilidad de hacer esto, de volver a la levedad. Y a la levedad, a la edad de la niñez, la leve edad nos permite ser tan consecuentes y coherentes con lo que estamos haciendo que nos permitimos pedir ayuda. No vivir los dramas en soledad, gran herramienta para el desapego, grábense eso. No vivir los dramas en soledad. Casi que en eso se fundamenta lo que Hammer llamaba la nueva medicina. Y en la nueva medicina él decía que había sucesos que activaban lo que se llaman células diana en el cerebro. Esas células diana son neuronas que empiezan a reverberar y reverberar y reverberar con la misma información, pero de acuerdo a la localización tienen una relación con la parte periférica del cuerpo. Y entonces él decía, cuando un suceso es vivido en soledad, de manera abrupta y con suficiente intensidad, es el campo perfecto o el caldo de cultivo perfecto para que se formen esas células diana que más adelante van a progresar hacia un proceso de tipo degenerativo en el cuerpo. Llámese artritis, llámese artrosis, llámese cáncer, ojo con esas cosas porque eso está dibujado allí. Recuerden, el cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo interiormente, y el solo hecho de tener la posibilidad de pedir ayuda ya nos está liberando de muchas culpas, de muchas tensiones, de relaciones
verticales y nos está permitiendo entonces decir, sí, humildemente tengo que reconocerme vulnerable, necesito tu ayuda. Qué bueno que estás aquí y qué bueno poder contar contigo. Y es muy probable que cuando alguien viva una situación como esas, mucho más adelante le va a tocar invertir el proceso. Ya no va a ser el recibidor de ese abrazo, sino posiblemente el donador de ese abrazo, que seguramente nos va a llevar a otras cosas distintas. El apego es sinónimo de sufrimiento. ¿Quién creyera? Pero químicamente una lágrima de tristeza es distinta a una lágrima de alegría. Uno ve la misma gotica, pero si se examinara químicamente, los componentes que hay en esta gotica son completamente distintos de si se trata de una u otra situación. Y eso implica entonces también que esas lagrimitas no solamente se hicieron para sacar cositas que se metían a los ojos, sino cosas que se meten al alma. Y a veces hay que consultar con el alma para saber cuándo hay que drenar. De alguna manera, esa lágrima que brota espontáneamente no es otra cosa que una facilidad preciosa, infinitamente, casi que hasta elegante del cuerpo, de drenar toxinas y de drenar sobre todo toxinas emocionales. Eso implica entonces que nosotros empezamos a ver ese panorama con otros ojos y empezamos a darnos cuenta de que aquí también existía esto, la posibilidad de, a través de esta herramienta de transmutación, de esa gotica que estábamos expresando, empezar a liberar la posibilidad de volar nuevamente y de nuevo extender las alas y reconocernos dueños de esto que podemos vivir en nuestro interior. Y el vuelo empieza cuando nos conectamos con nosotros en el interior, y el vuelo entonces nos conecta con esto, la posibilidad de liberar a través de emociones como el amor, y en cambio renunciar a la necesidad y a la dependencia. Generalmente la necesidad y la dependencia van ligadas a esta emoción. Recordemos que tenemos 5 emociones básicas que describen los chinos en relación con los 5 elementos y con los 5 órganos básicos. Ellos hablan de que el riñón maneja los miedos, de que el hígado maneja la ira, de que el corazón maneja las alegrías, el vaso las obsesiones y el pulmón las tristezas. Pero si logramos transmutar todas esas emociones, en realidad lo que estamos haciendo es yendo a lo más profundo, viviendo desde la propia actuación, vivencia personal en el problema, para poder enterarnos de qué se trata y ahí sí poder empezar a vivir. Dicho de otra manera, no detengamos la caída. Cuando uno va en un tobogán y detiene la caída en la mitad del descenso, es muy posible que cuando llegue al fondo se quede pegado al fondo. Pero si liberamos esa caída, el movimiento que vamos a hacer es este. El impulso que llevamos de la caída va a ser esto y nos va a permitir volver a ascender. Entonces, no le tengamos temor a la caída. Por eso empezaba con la primera diapositiva diciendo, ¿te caíste? Ojo con eso. No le tengamos miedo a la caída es necesaria. Cuando uno cae y libera esa caída, reconoce la vulnerabilidad y de esa manera empieza a encontrar que es perfectamente posible que esto ocurra. Desapego tampoco es indiferencia. Desapego no es no me importas. Por supuesto me importas. Esta relación amorosa terminó hace algún tiempo, pero yo no le voy a rogar a nadie. Indiferencia total, ¿no? ¿Qué cuentos? Si fue una relación bonita, si tuvimos algo bonito, ¿por qué no permitir que eso se anide en un corazón amoroso y tengamos el mejor de los recuerdos de esa pareja? Y ¿por qué no decir qué bueno cuando nos encontremos en la calle, me encanta verte, y volvernos a fundir en un abrazo y poderle expresar al otro, estoy feliz porque compartí una buena parte de mi vida contigo y por eso te libero? Mas no significa eso indiferencia, no significa no me importa. Indiferencia sí a lo no esencial, pero indiferencia a lo que es el individuo como tal, no. Porque allí entonces estamos cometiendo un gran error y nos estamos entonces esclavizando cada vez más. Así que una buena manera de presentarse es desde la inocencia y sobre todo desde un detalle tan simple como esto. A veces estas espinitas que había por aquí no eran otra cosa que el anuncio de esta flor tan maravillosa. Alberto Cortés decía, ya ves cómo es la vida de caprichosa,
Da primero la espina, después la rosa. Como anunciando eso precisamente, de que a partir de eso lo que estábamos haciendo era avanzando nosotros, y por eso insistimos en el título de la charla: libera tus apegos, avanza. Soltar y dejar ir, esto es muy importante. Y soltar y dejar ir es todo. Que es que esta nada menos, ahorita alguien me decía: hombre, yo no sé qué pasa, no sé qué pasa en mi vida, tengo una novia con la que estoy tratando de romper hace mucho tiempo, pero vea, créame, eso es como las raíces de un árbol. Yo jalo y esas raíces pareciera que estuvieran penetrando cada vez más. La pregunta es, ¿la acción sí será la lucha contra las raíces? ¿Sí será esa? Generalmente ahí la tenemos perdida, porque precisamente ahí está la fortaleza. Las raíces penetran la tierra, de hecho ese es el movimiento de la madera hacia la tierra. La madera domina la tierra en la visión de la energética china, porque el árbol penetra la tierra con sus raíces. Y entonces, si nos desgastamos en arrancar estas raíces, yo creo que nos vamos a quedar haciendo un esfuerzo absolutamente innecesario, y se trata más bien de eso: fluir, soltar, y simplemente no asirnos, no agarrar el árbol, sino soltar el árbol. Tú puedes seguir tu camino, eres absolutamente libre, y por eso cuando yo me libero te estoy liberando, y cuando te libero me estoy liberando. Es un movimiento de doble vía, y eso está haciendo entonces que podamos decirle a ese trabajo, a esa pareja, a esa situación que nos ha venido estresando durante mucho tiempo, a ese pasado que no hemos podido soltar: a partir de hoy te libero, te suelto. Y cuando uno suelta, puede sentir y puede sonreír. Soltar, sentir, sonreír. Soltar significa entonces liberarnos de las cargas que ya no nos pertenecen. Sentir, por supuesto, filtrar desde el corazón aquello que vamos a hacer o cada acto que estemos haciendo. Y sonreír es la mejor expresión de alegría, de júbilo, de gozo, de entrega total, de satisfacción, pero también de humildad, porque allí, en una sonrisa, nos estamos conectando con el otro. Y eso también implica, por supuesto, responsabilizarnos de nuestra felicidad. No empeñemos esa felicidad, no entreguemos esa felicidad porque nos pertenece. Nacimos, yo diría, siendo felices, a pesar de que en el canal del parto, cuando nos asomamos, vimos a ese médico tan feo, ¡ah!, hicimos esto, entonces inmediatamente se inflaron los pulmones por primera vez y le pegó tan duro a la parrilla costal que lloramos. Por eso la gente dice: ¿y ya lloró, doctor? Claro, desde ahí empezamos a llorar, pero también como una expresión de júbilo, probablemente, donde seguramente ya ese era el anuncio de la felicidad. Miremos las emociones no como contrarias, sino como complementarias. Lo hemos dicho en muchas de las charlas, en muchos de los lives, y por eso los invito a que hagamos eso. Y esta es la imagen a la que yo me refería ahorita. Miren cómo esto es tan significativo. Si nos acordamos, en esa visión de los 5 elementos de la energética china, ellos hablan de que hay 5 movimientos, y dentro de esos el fuego es nutrido desde la madera, o sea, la madera nutre al fuego, el hígado nutre al corazón, para traducirlo en términos concretos, pero el agua modula al fuego o la apaga. Cuando el agua modula el fuego, entonces ya no es necesario que haya una hipertensión, ya no es necesario que haya una taquicardia, sino que esa agua, recordemos, elemento de la adaptación, va a apagar el fuego en exceso. Cuando nosotros tenemos rabia, ira por cualquier circunstancia, entonces ¿qué le pasa al fuego? De hecho, ¿de qué color se pone la gente? Hay una expresión muy común: te pusiste de la ira, ¿cierto? Rojo de la ira, eso es fuego. Ustedes han visto que las llavecitas en los hoteles, cuando uno va a prender la llave del agua caliente, es con rojo, y la del azul es la fría, ¿sí? Pues bien, eso no es simplemente convencionalismo total, sino que es una frecuencia que se está emitiendo, y esa frecuencia de la ira está haciendo que el fuego ascienda. Y por supuesto, ¿qué es lo más arriba que nosotros tenemos para que ese fuego ascienda? Pues la cabeza.
y por eso nos ponemos irritables y llega un momento en que ya pasamos de la ira a la cólera, donde ya no razonamos por ningún motivo, sino que nos dejamos llevar por un impulso prácticamente instintivo, reactivo, desde el cerebro reptil, desde el cerebro más arcaico, y eso está limitando por completo ese movimiento interior. Cuando el agua modula el fuego, entonces la llama ardiente se enciende y ya es una llama ardiente que es dosificada y que nos permite saber hasta dónde podemos ir generando esas emociones, pero sin desbordarnos. Cuando el agua, esa capacidad adaptativa, nos permite modular la respuesta de la ira, entonces nos estamos evitando muchísimas cosas. Pero más allá de esas cosas, nos estamos evitando que eso nos lleve a circunstancias muy complejas. ¿Por qué? Porque cuando abordamos este proceso de los apegos entendemos que las pérdidas ocurren tarde o temprano. Pero a veces no estamos preparados para las pérdidas, a veces pensamos que todo esto nos va a pertenecer el resto de la vida y que nunca lo vamos a perder. Cuando nos aferramos a las cosas, solemos perderlas con mayor facilidad. Eso es como el juego del subconsciente. Tienes el niño ahí sentado con 50 carritos y tú le dices, no puedes jugar con el carro azul. Adivina con cuál va a querer jugar. Claro, con el carro azul. De esa manera, entonces, cuando dejamos de resistirnos, vamos a empezar a fluir. Y la invitación aquí es a fluir con las emociones. Les voy a contar casos y anécdotas muy especiales. Hace unos años tuve la oportunidad de ver una paciente que me llegó a la consulta por un cáncer de seno. Los 4 tipos de cáncer más frecuentes en nuestra humanidad son cáncer de seno, pulmón, próstata y colon. Y todos tienen que ver con el segundo y el quinto centro de alguna manera. Ya lo dijimos en alguna otra charla, somos una humanidad triste de alguna manera, porque ese quinto centro maneja las tristezas, es el pulmón. Ella llega con un cáncer de seno y para nosotros es muy importante saber si es izquierdo o si es derecho. Aquí me siento iluminado, ¿ven? Es muy importante. Normalmente el izquierdo tiene que ver con la descendencia. Pero la descendencia no necesariamente son los hijos biológicos. La descendencia puede ser el perrito que yo tomo como mi hijo. Mi hijo tiene un perrito, es un loquito completo, es un bulldog francés. Es un loquito, loquito de verdad, le da la hora Chucky y todo eso, empieza a correr y no hay quien lo frene, y para acabar de ajustar mi hijo lo puso Buda, ¿sí? Y cuando yo veo eso, realmente él lo trata como si fuera casi que un hijo, ¿sí? Pero lo grave es que a mí me dice, vaya donde el abuelo, y el abuelo del perrito dice que soy yo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando les cuento eso, a veces esa descendencia puede tener que ver con eso, con la mascota que tanto quiero, o puede tener que ver también mucho con la empresa que yo creé y que asumo como la hija de mi creatividad y que por lo tanto eso representa el seno izquierdo. Esto no es solamente para las mujeres, esto también es para nosotros los hombres. Y es muy importante que el seno derecho, en cambio, tiene que ver más con la pareja y con esas relaciones. Esta paciente me dice, doctor, tengo este cáncer de seno derecho, estaba siendo intervenida en ese momento. Obviamente la primera pregunta que se nos viene a nosotros desde el punto de vista sintergético es, ¿te ocurre algo con tu pareja? Y la expresión fue, sí, claro, esto ocurrió desde que tal cosa. Resulta que esta mujer vivió imaginariamente, porque después comprobó que no, que su marido se había ido en un viaje a Bogotá a hacerle infiel con alguien. Y resulta que eso nunca ocurrió. Pero la película que ella desarrolló fue de como si eso estuviera ocurriendo. O sea, es tan importante lo que se vive de manera real como aquello que uno se imagina, pero que es tan vívido que uno lo expresa como si realmente lo hubiera experimentado. Y resulta que esta mujer hace toda la película y se metió en el odio con su marido y se metió en toda esa cosa y empieza el proceso de la emoción inversa al camino del ascenso de la conciencia, y es todo lo contrario. Empezamos a hacer un movimiento descendente que finalmente se consolida en un nódulo, y ese nódulo es la expresión de eso. Resulta que ella
crea todo esto y siempre se imaginó que eso pasó. Pero con el tiempo, cuando le hicimos caer en cuenta de lo que estaba ocurriendo, esta mujer empieza a darse cuenta de que lo que ella había imaginado no era cierto. Y le dijimos, ojo, porque la posibilidad de que esto se invierta depende en gran parte de ti. Así como tu conciencia fue capaz de consolidarse en este agujero negro que era el cáncer, así, de esa misma manera, puedes hacer el proceso inverso y soltar y liberar aquello que creíste que habías vivido. Se puso a investigar, después de mucho tiempo se da cuenta que en realidad era una película que ella había hecho y que nunca había ocurrido nada. Es más, esa segunda persona que se suponía que había ido con este personaje a Bogotá, finalmente ni siquiera estuvo en Bogotá. Pero le tomó un tiempo darse cuenta de que eso era así, y cuando ella empieza a hacer eso, empieza a entrar en un proceso de culpa gravísimo. Porque además de haberse sentido como se sintió, empezó a culparse ella misma de lo que estaba ocurriendo, y estas dos cosas son el terreno perfecto para que el proceso avance. Lo que hicimos fue mostrarle cómo salir del proceso de la culpa y llevarlo a la comprensión amorosa, inclusive con ella misma, y empieza a caer en cuenta de la importancia que eso tiene, de que ella fabrique escenarios completamente distintos, empieza a hacerlo, y la sorpresa es que poco tiempo después este carcinoma había estado involucionando. Ella había tenido que estar esperando a una EPS que le iba a hacer su tratamiento correspondiente, pero en ese lapso de espera habían transcurrido cerca de 5 meses, y cuando fueron a hacer las ecografías de control para intervenirla, se dieron cuenta de que prácticamente ese nódulo había desaparecido. Para redondearles la historia, mucho tiempo después, ella cuenta esa anécdota como algo precioso que ella descubrió, y cómo la enfermedad se convirtió de alguna forma en una maestra especial, y no tuvo que someterse a todo lo que normalmente se tienen que someter. Ojo, con esto no estoy diciendo que esté descalificando lo que nuestra medicina convencional hace. Si alguien necesita la quimioterapia, pues perfecto, o la radioterapia, o la mastectomía, pues perfecto, nos pusieron esas herramientas para eso, pero no nos quedemos ahí, porque es que eso es echarle otra vez una pintura a la pared porque hay una humedad sin quitar la humedad. Si yo no quito esa humedad, tarde o temprano eso se va a expresar y nos va a mostrar, ojo, porque aquí esto sigue allá. Entonces, responsabilizarnos es muy importante. Vivir conscientemente nos hace libres. Esta imagen a mí me encanta, porque esa expresión de la libertad no es otra cosa que darnos cuenta de que cuando en realidad estamos viviendo desde lo más elemental, tenemos que ascender por este camino de la conciencia. Por eso aquí hay un camino de ascenso. Si esto lo extendiéramos hasta abajo, aquí viene toda la médula espinal que se expresa finalmente muy bellamente aquí en el cerebro, y ustedes ven que el cerebro tiene una serie de circunvoluciones, de envolturitas. Eso no es al azar, eso es para poder almacenar muchísima más información, y fisiológicamente el cerebro fue diseñado de esta manera para comprender lo que había allí. Y eso nos lleva también entonces a comprender que nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa emoción tan importante, la compasión, pero la compasión responsable. Ojo, la compasión no hay que confundirla con la pendejada. No quiero decir otra palabra más grosera, pero no hay que confundirla. Una cosa es que yo desarrolle esa capacidad de conmoverme, de moverme con el otro, y otra cosa es que yo acepte de manera sumisa y casi que entregados algo que está ocurriendo que pueda estar lesionándome a mí, y que yo identifico claramente y de lo cual debería alejarme, pero que si no lo entiendo de esa manera, entonces no voy a aprender a decir esta palabrita tan fundamental. A veces es complejo decirla, pero a veces el aprender a decir no nos libera de muchas cosas y de muchos apegos. Así que cuando esto esté ocurriendo, cuando lo que están viendo en la imagen esté pasando, hay un momento en que uno tiene que decir basta, hasta aquí, y hay un círculo infranqueable del cual yo no permito por ninguna circunstancia que sea vulnerado, porque cuando renuncio a eso, estoy renunciando a lo más elemental en mí, que es el código de valores. El valor, casi que la palabra lo dice, le da valor, nos valoriza, y cuando renunciamos a los valores, créanme, ojo a esto, cuando renunciamos a los valores, estamos generando una cosa fundamental, y es el terreno más propicio
para el proceso degenerativo en nosotros. Es decir, para que la enfermedad de tipo degenerativo se manifieste y por lo tanto hay que aprender a decir no. Y eso significa ser íntegros, pero tampoco en esto está la posibilidad de etiquetar. No tenemos que rotular a nadie. Cuando rotulamos a alguien o nos rotulamos a nosotros mismos, estamos limitando mucha de nuestra capacidad expansiva al momento de comprender una cosa mucho más profunda que esto. Y eso implica también entonces empezar a conectarnos con la autoestima. Esa autoestima nos permite pasar de esto tan pequeñito que estamos visualizando a permitir que este globo nos lleve a ascender y que no tengamos ningún tipo de límite y que al contrario, así como en esa imagen, nos demos la oportunidad de que a pesar de cualquier circunstancia nos permitamos volar. Volemos, volemos, nunca renunciamos a eso. También Alberto Cortés lo decía muy bellamente en su canción, quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible, mas extendió sus alas hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. ¿Se acuerdan de esa canción? Esto es también darnos cuenta de que el desapego es confianza en las potencialidades. No sé, y si les ha ocurrido, háganle al del ladito, esto nunca me ha ocurrido, cuando uno está esperando la aprobación del otro, cuando uno está diciendo, oye, ¿qué te parece si hago esto? O ¿te parece si esta camisa combina con esto? O yo quiero tomar esta decisión, pero ¿tú qué opinas? Está muy bien pedir opinión, pero no depender de la opinión para poder dar un paso, porque frecuentemente allí estamos desperdiciando esas potencialidades y las potencialidades son infinitas y están haciendo este movimiento. Esto no tiene límites. Nosotros ponemos los límites, pero en esas potencialidades está la posibilidad de salir del agujero negro y empezar a entender que el apego es una expresión de inseguridad y generalmente esa inseguridad comienza por el apego a los resultados. Actuar de manera coherente nos lleva a renunciar a los resultados y a las expectativas. Actuar de manera coherente nos está diciendo podemos liberarnos. Actuar de manera coherente nos está diciendo que el pensar, el sentir y el actuar deben ir en una misma dirección. Actuar de manera coherente nos está diciendo es el momento de conectarnos con el alma, y en el alma todos somos uno y no existen individualidades ni separatismos. En el alma no existen las guerras, en el alma no existe ninguna diferencia entre tú y yo porque somos una única humanidad. Es muy importante que al comprender que dejamos atrás y conquistamos al alma, de esa manera renunciamos a la pequeña personalidad, no nos entretenemos en discusiones que no tienen ningún sentido y más bien entonces dejamos ese apego por la pérdida y empezamos a expresar como este símbolo una maravillosa oportunidad de encontrarnos en el florecimiento y al mismo tiempo de ser autónomos para que estas semillitas que se están desprendiendo de acá, de alguna forma, algún día sean este conjunto que también está aquí reflejado. Es decir, que en esa imagen estamos dándonos la posibilidad de que vivamos plenamente y placenteramente para poder en algún momento desprendernos. Miren, es que la figura para mí es muy significativa, desprendernos de aquello que creíamos que nos atábamos y empezar a volar otra vez. Yo repito mucho esa palabra, volar, porque si no nos atrevemos a volar, estamos condenados a esto, a la cultura de la pobreza. Y mucha gente confunde apegos con cosas materiales y entonces este elemento normalmente está yendo y viniendo. ¿Y cuál es la función del dinero? Esa, circular. Cuando el dinero no circula, ¿qué pasa? Se trombosa, como cuando los glóbulos rojos no circulan a través de las arterias. ¿Y qué pasa si se trombosan? Pues que se obstruye la oxigenación de los tejidos en este caso, pero también se obstruye la posibilidad de que la humanidad se contacte con aquello que nos pertenece a todos, por lo tanto el dinero debe circular. Y es muy curioso, quienes son exitosos normalmente saben que
Aquí las matemáticas funcionan al revés, es dando como se recibe, es dividiendo como se multiplica, y de esa manera entonces lo que nos está diciendo esto es: renunciemos a quedarnos con esto. También, ¿qué pasa? Que esto que se ve tan bonito, maravilloso, yo ya no quiero un carro de esos, de verdad que no lo quiero, ni siquiera inténtenlo dármelo a mi Cristina. ¿Qué estamos haciendo? Sí, muy bueno, si la vida nos está compensando con un esfuerzo justo, pues perfecto, recibamos generosamente también, pero que no sea este el móvil de la vida, sino que al contrario, que sea esta la oportunidad para ir ligeros de equipaje. Alguna vez, miren esta experiencia también, estábamos dictando otro seminario, yo no recuerdo si era en Madrid nuevamente, y allí estaba el representante de la Ferrari en España, y entonces se dio cuenta que íbamos a esta seminario, él quiso asistir, y entonces de pronto en el intermedio de la hora de la comida, como ellos lo dicen, que es el almuerzo nuestro, me dicen: oye, que bueno, que aquí no nos podemos quedar, que vamos a hacer algo bien especial ahora, y vamos a aprovechar estas 2 horas para darnos una buena oportunidad de estar con nosotros mismos, ¿eh? Entonces coge su teléfono, un teléfono además, wow, ¿sí? Dice: oye, Beto, que por favor, dile a Pedro que me hable del restaurante, que ya voy con unos amigos, ¿eh? Era un domingo. Y dile a Petro, no, Petro no, ese es el subteniente. Dile a Pedro que nos abre el restaurante, y resulta que es verdad que cuando llegamos abrieron el restaurante para nosotros. Ya eso era como, wow, ¿dónde llegamos nosotros aquí? Y en efecto estábamos solos en un restaurante, wow, ¿sí? Él dice: oye, tráeme 5 botellas de la mejor champán que hay acá, no sé qué. Y estábamos 12 personas, 5 botellas de champán. Y de pronto las gambitas y no sé qué, y toda esta cosa de comida de mar, los mariscos, toda la cosa. Yo de pronto le volví a ver el celular y me dice: oye, ¿ese celular qué es? Estoy hablando de hace más de, yo calculo por ahí unos 12, 15 años. Y él dice: no, mira, que me da vergüenza contarte. Era un celular en ese tiempo forrado en cerámica especial, no sé qué, bañan lo que fuera, porque era un celular antirradiación. ¿Sí? Ustedes saben que cuando uno se tiene el celular aquí se está irradiando. Pues bien, este aparato era un celular antirradiación. Le dije: ¿cuánto cuesta ese celular? En esa época costaba el equivalente a algo así como a 200 millones de pesos colombianos. Estoy hablando desde hace 15 años. Le dije: por Dios, tú sabes que con este celular estarían comiendo yo no sé cuántas familias allá en el barrio, y wow. Pero además, cuando pagan las botellas de champán, ni les cuento la cuenta que fue eso. Pero este señor, a pesar de eso, nunca hacía alarde de nada. Y miren lo que ocurrió. Tal vez 6 meses después volví yo a dictar otro seminario, y resulta que en esa época estuvo lo de la burbuja en Europa, y todos aquellos que estaban por allá en el curubito, ¡pum! Y este hombre pasó de montar en los Ferraris a montar literalmente en metro y en bus, y con sus pantalones rotos. Y siempre que lo veíamos estaba muerto de la risa. Pero qué hombre, ¿qué me voy a preocupar con eso? Si es que el dinero viene y se va, ¿eh? No tiene ningún problema. Me he muerto yo, ha muerto mi familia, no, aquí estamos todos y listo, nos podemos volver a saludar, seguimos abrazándonos y no dependo de ese Ferrari. Miren esa lección de desapego tan impresionante la que nos dio este hombre. La seguridad y la certeza solo vienen de cuando soltamos los apegos, y sobre todo los apegos al pasado. El pasado tiene mucho que ver con los apegos. Cuando nos quedamos en el pasado pesa, literalmente pesa. Y es muy difícil avanzar con una carga. Si yo tengo una carga más fuerte que yo, por más esfuerzo que haga, finalmente termino herniándome y tirándome en mi cuerpo por eso, y empieza a ocurrir otra cosa que nos evita aquí. Y por supuesto eso implica conectarnos también con la creatividad y la libertad. Eso es desapego. Es conectarnos con el quinto centro, con ese que nos permite, insisto, volver a ser creativos y libres, y volver a entender que la vida es un camino de doble vía, donde yo puedo encontrar cualquiera de estas dos vías y simplemente sopesar hacia dónde me muevo. Yo puedo elegir seguir siendo víctima, y entonces voy a afectar al victimario. ¿Ustedes qué creen? No, me afecto yo mismo.
Cuando yo asumo esa actitud de víctima y no del guerrero en los arquetipos, recuerden que el guerrero y el bienhechor se saludan para conquistar su territorio, pero también para decir un momentico, aquí estoy yo y a partir de este momento yo también comparto mi territorio, lo conquisté pero no tiene ningún sentido si no es para compartirlo y surge el bienhechor. Entonces ya no me apropio de esto, sino que empiezo a entender que aquí tiene que haber una vinculación compulsiva por una cosa o persona cuando los apegos nos están dominando. Cuando al contrario yo me libero de esto, simplemente paso de la compulsión, ojo a esto, a la consagración. Y hago un movimiento que me transmuta y me permite a mí liberarme de cualquier tipo de ataduras y volvemos a esta frasecita. Y entonces allí, eso que en algún momento estuvo guardado en la crisálida, se dio cuenta de que valió la pena el esfuerzo por tratar de abrir esa crisálida y no simplemente esperar a que alguien la abriera, porque si no hacía ese esfuerzo, esos músculos no se iban a desarrollar para permitirle después hacer este tipo de movimiento. Así que el vuelo se da cuando nosotros nos damos cuenta de que ese músculo que tenemos, no me refiero simplemente al órgano como tal, sino a ese poder, a esa voluntad, a esa capacidad de tocar el piso con firmeza y anclarnos, poner un polo a tierra, es el que nos permite a su vez darnos cuenta de que podemos avanzar. Y por supuesto también esto implica conocimiento y comprensión, que van a derivar en eso, en sabiduría. El sabio es uno de los arquetipos más bellos de cuando Jung habla de los 12 arquetipos. Y el sabio es el que no se apropia de sus conocimientos, sino que entiende que el conocimiento ya no le pertenece y que no tiene ningún sentido acumular conocimientos si no es para compartirlos. Y entonces ahí se da cuenta que la generosidad empieza a funcionar mucho más allá y empiezan a surgir cosas como la cultura, las ideas, las creencias, todas estas cosas, pero a las que muchas veces nosotros nos estamos programando. Ojo, porque en la programación empiezan a ocurrir muchísimas cosas. En la programación surgen en un momento determinado emociones muy especiales. Miren, ahorita estaba viendo a un paciente, me reí como hacía mucho rato yo no me reí en la consulta con él, porque resulta que el hombre en su empresa necesita venderle algunas herramientas, digámoslo así, de su trabajo a empresas constructoras, ¿sí? Y yo lo vengo tratando hace algún tiempo, pero nunca se nos había ocurrido hablar de eso, y me dice, hombre, ¿cómo te parece? Yo estoy tratando de llegar a tal empresa. Y cuando me mencionan la tal empresa, resulta que mi esposa es quien coordina toda esa parte. Pero esa señora es súper seria, esa señora no, es una cosa muy difícil, es que te juro, yo llevo 3 años detrás de ella buscándole la llamada, pero qué cosa tan berraca esa mujer. Eso sí, muy decente, menos mal que la limpió un poquito, muy decente y todo, pero es que no, qué mujer tan difícil. ¿Y dónde trabaja esa mujer, hombre? En tal empresa. Yo, ajá. ¿Y cómo se llama? Me dice Sandra. Ajá, ya. ¿Y qué apellido es? Y yo terminé. Cuando le digo, estás hablando de mi esposa, créanme, yo le estaba tomando el pulso. Se aceleró inmediatamente. Y cuando le digo yo, mi esposa, este hombre me miró absolutamente pálido y me dice, no me digas que esto, hombre, pobrecito vos. Yo le dije, sí, ahora sí me entiendo a mí mismo, ahora sí, gracias por la compasión, somos grandes amigos a partir de este momento, nos solidarizamos, ustedes saben, solidaridad de género. Pero lo cierto es que en esa anécdota tan especial este dice, no hombre, pero la verdad, él la tenía que pulir de alguna manera. Es una mujer encantadora. Y yo decía, sí, tranquilo, es una mujer encantadora. Pero bueno, miren estas cosas que ocurren, y yo las cuento como una técnica. Hoy se la voy a contar a mi esposa, sé que se va a morir de la risa. Pero son cosas que nos están pasando en el día a día y que nos están diciendo que vale la pena entender que en ese lenguaje sencillo nos estamos encontrando en tantas anécdotas que a su vez nos alimentan de muchas cosas. Desapego es eso, carencia de sed. El que está saciado lo suficiente, pues no siente sed y simplemente dice, no necesito más. Y sabe que si sigue tomando más se va a inundar en su propia agua. Es como lo que le ocurre al asmático.
se ahoga en su propio aire porque no lo puede botar y por eso le silba el pulmón. ¿Sí? Lo mismo ocurre en este tipo de circunstancias. Entonces expresiones como estas, es que me haces tan feliz. ¿Sí? Si yo digo esa expresión, ¿qué estoy haciendo? Estoy reafirmándome en aquello de que te necesito y no puedo, ojo a esto, no puedo vivir sin ti, no soy feliz sin ti. Es que si me haces mucha falta, Ave María, Ave María, ¿cierto? Además uno le pone el tonito, Ave María, ¿cierto? Y en ese Ave María muchas veces se nos va la vida, y esto es precioso, siempre y cuando no sea una relación de dependencia. Maravillosas las manifestaciones de amor, por supuestísimo que sí, pero que no vayan acompañadas de una relación de dependencia. Ojo a esto, el desapego exige autocontrol y por eso tal vez el movimiento más importante es elevar los ojos al alma y respirar. Respirar implica entonces volver a recuperar los ritmos y las pausas. En nosotros está esa posibilidad, pero muchas veces se nos olvida. Lo veíamos en alguno de los lives, para quienes siguen los lives en Instagram, con Marcela Montoya, una mujer encantadora que nos explicaba mucho de la ciencia de la respiración. Está colgado en el Instagram por si quieren mirar ese videíto. Y realmente hay cosas muy especiales en la respiración. Ojo, miren este título, los apegos y esto, el mí. Mi carro, mi esposa, mi casa, mi trabajo, mi dinero, y siempre estamos en esta dimensión. Yo tenía una tía muy especial, la tía Alcahueta, aquí estoy con un primo en el auditorio muy especial también, un saludo muy especial, hombre Fede. Y esa tía era la tía Inés. Y la tía Inés era la tía Alcahueta que todos tenemos, ¿sí? Pero cuando uno decía mi carro, ella decía, nuestro carro. Y siempre nos corregía, nuestro. Y eso era muy especial porque es de verdad entender otra cosa. Pero miren la implicación que esto tiene. Tenemos 7 centros principales. El primero resuena la nota do, el segundo al re, el tercero a la nota mi y el tercero tiene que ver con el centro de los apegos, que está representado en el páncreas, en el vaso, en el estómago, en el colon, en el hígado, en el vaso. Todo eso pertenece al tercer centro y por eso la gran mayoría de las enfermedades en este momento están entre el tercero y el cuarto centro. Tercero y cuarto centro. Aquí están todos los problemas de tipo cardiovascular, pero también los inmunológicos que tienen que ver con el timo allí donde decimos por mi culpa y por mi culpa. Y como si fuera poquito, qué maravilla, ustedes también les ha pasado. Bueno, precisamente en esa fricción está la humanidad en este momento y por eso el 60% de las enfermedades, si no más, está entre estos dos centros. Las colitis, las pancreatitis, los problemas hepáticos, las gastritis, las úlceras, el reflujo gastroesofágico, los problemas cardiovasculares, la hipertensión, los problemas autoinmunes, etcétera, etcétera, en estos dos centros. Ya pasamos la barrera pélvica. Y por eso las enfermedades venéreas, digamos que han pasado relativamente a un segundo plano. ¿Cuánta humanidad no falleció porque estábamos en la barrera pélvica, en aquella donde era el lema del creced y multiplicaos, hasta que llegó la penicilina y por fortuna salvó tanta gente? Pero ahora estamos aquí y después vamos a tener que superar esta barrera del quinto centro, que es la que nos va a permitir conquistar el polo neurosensorial. De hecho ya lo estamos haciendo y por eso muchas de las enfermedades de tipo mental y emocional. Así que cambiemos el mí por el nuestro y va a ser mucho más fácil. El gozo con lo que tengo o sufro con lo que pueda perder, esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Si ocurre lo segundo, definitivamente tenemos que empezar a poner en esa balanza donde pesan más las cosas y tal vez hacer cambios significativos en nuestra vida para que nos podamos asomar con confianza y ya no tengamos miedo a perder el control. Ustedes quieren hacer que un hombre entre en terror y en pánico, quítenle el control del televisor. ¿Sí? Asimismo, con esa cosa tan elemental estamos queriendo controlar muchas cosas. ¿Y qué tal si renunciamos al control? ¿Y qué tal si simplemente nos formulamos esa pregunta? ¿Por qué no renunciar al control? ¿O qué efectos positivos puede tener el control? No significa desligarse y desprenderse de todo, como lo dijimos al principio. Significa no depender del control para poder ser felices y más bien asomarnos
me devuelvo aquí con esa carita de sorpresa tan especial. Miren esos ojos están descubriendo el mundo, esos ojos están asomándose a otra cosa completamente distinta, y entonces estamos en esto. Si no estás en su compañía, hay ansiedad o hay depresión. Es que yo sin él no me siento feliz, yo sin ella no puedo vivir, préndeme fuego si quieres que te olvide. Sí, esas cosas ocurren. Pero cuando entendemos que cada cuerda tiene que dar su propio tono, entonces nos damos cuenta de que resonamos juntos, pero cada uno tiene derecho a su individualidad y cada uno además necesita su libre expresión. Yo pienso que una de las cosas con las que más fallamos y más nos llevan a perder el control, y sobre todo a entendernos con aquello de los apegos, depende precisamente de que no permitimos que el otro dé el propio tono. Cuando eso está ocurriendo, entonces nosotros nos hacemos conscientes de esto y nos damos cuenta de que en la posibilidad de que cada uno emita su propia nota está la posibilidad de que también con el otro tomemos una nota del otro y otra nota del otro y formemos un acorde. Y un acorde es un sonido agradable a los oídos, y un acorde es la construcción básica de la música para que podamos volver a rescatar la nota del alma y poder avanzar. Eso significa que no tenemos que sufrir con el abandono, que al contrario tenemos que entregarnos. El enamoramiento en amor-amiento trata de retener. El estar enamorados en amor a dos, que somos uno, libera y suelta para que de esa manera entendamos que podamos renunciar a esa necesidad de la aprobación. Cuando eso pasa, entonces ocurre también que dejamos de emitir expresiones como estas del desequilibrio. Es que como en esta casa todo lo hago yo, oye, me puedes pasar, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Tú lo puedes hacer. Es que claro, usted se va a trabajar. Una vez me pasó una cosa muy singular, y es que estaba con un amigo y ese amigo le dijo a Dios: ¿sabes qué? Yo quiero ser mujer, porque las mujeres se la ganan de ojo. Mientras uno se va a trabajar, ellas se la ganan de ojo. Sí, yo quiero ser mujer, le dijo a Dios. Y yo estaba ahí presente, Cristina, yo me di cuenta que Dios hizo una cosa muy rara esa noche y en efecto convirtió a mi amigo lo convirtió en una mujer prácticamente, ¿sí? Y resulta que lo convirtió en una mujer y al otro día el hombre se levantó mujer. Y resulta que la mujer se va a trabajar y él se queda en la casa preparando entonces el desayuno para los niños. Había que sacar los niños también al colegio, había que ir de compras, ir a hacer el mercado, llegar a planchar, llegar a organizar las cosas, llegar a preparar un almuerzo más, a preparar que la casa estuviera trapeadita y barrida. Total, llega la noche y está fundido y dice: no, ¿sabes qué, mi Diosito? No, hagamos una cosa, yo quiero volver a ser hombre. Dice: perfecto, pero te vas a tener que esperar 9 meses porque anoche quedaste en embarazo. Entonces, ojo, porque en el desequilibrio hay muchas cosas que a veces nos cuestionamos y se trata es de renunciar a la esclavitud. Cuando uno renuncia a la esclavitud, ocurre que libera y tiene las llaves en su interior y no se había dado cuenta. Pero esas llaves no sirven de nada si no las usamos precisamente para hacer ese movimiento, y empiezan también esa expresión: váyase tranquilo, pero espere y verá cómo le va a hacer de falta. O las expresiones tan típicas de nuestras familias antioqueñas: el día que yo me muera, ese día sí que se van a arrepentir. ¿No han oído esa expresión nunca? Seguramente que en su familia jamás la oyeron, ¿no? Miren, cuando uno necesita de retener al otro, hace expresiones como esas.
Más bien, cuando el día que expresemos, el día que yo me muera, ustedes se van a quedar con mi sonrisa. El día que yo me muera, ustedes se van a quedar con esos momentos gratos que pasamos juntos. El día que yo me muera, simplemente vamos a ir tan ligeros de equipaje que a lo mejor podemos hacer esa fiesta y como lo hacían nuestros indígenas, celebrar la muerte como un renacimiento. Acabamos de celebrar una fecha que es la más importante de nuestra comunidad en la religión católica y es la fiesta de la resurrección. Se supone que es el día más importante de nosotros quienes nos decimos católicos. Luego, morir no significa necesariamente morir al cuerpo físico. Morir significa dejar atrás lo que no es esencial. Yo puedo morir al resentimiento, yo puedo morir a esa ira, yo puedo morir a ese odio visceral que vengo sintiendo hace tanto tiempo, yo puedo morir a la dependencia, yo puedo morir a la necesidad de conservar al otro y retener al otro, yo puedo morir a retener mis bienes materiales. Y cuando finalmente hago eso, me doy cuenta que soy tan libre y que camino tan ligero de equipaje que a lo mejor ya no me quiera devolver. El hombre que se considera el hombre más rico, más feliz del mundo, Matthew Ricard, no sé si alguno lo conoce, es un monje que fue un economista muy importante y que fue alguien que tuvo todo el dinero del mundo, de un momento a otro decide, no, yo ya no necesito eso, y resulta que se va a vivir con los monjes tibetanos y se pone ¿cómo se llama? Su túnica y sus sandalias y es todo lo que lleva por el mundo. Han hecho pruebas de esas de laboratorio que hacen los desocupados para medir la cantidad de serotonina que se libera en ellos y resulta que encontraron supuestamente que este es el hombre más feliz del universo y lo único que tiene es sus sandalias y su túnica que se pone encima con él. Muy importante, aprender a buscar ayuda y darnos cuenta que no nos tenemos que relacionar desde las carencias, desde la cultura de la pobreza, sino desde la cultura de la abundancia. Tenemos que empezar a ceder a las expectativas de los otros, sí o no. Esto es importante. Cuando definitivamente no dependemos de las expectativas, podemos seguir avanzando, a aceptar la incertidumbre y volver a encontrarnos con esta imagen. Ya no era necesaria la presencia del otro para ser feliz y entonces la propia compañía es tan importante como aquella compañía con el otro o del otro con la que realmente me beneficio. Y la mejor manera de darme cuenta de si me estoy beneficiando de la compañía del otro es si soy capaz de esbozar una sonrisa en la presencia de esa otra persona. Si se empezaron a escasear las sonrisas, ojo, es un signo de alarma y de apego. Los niños en promedio, un niño de 5 años ríe en promedio 400 veces en un día. Los adultos, los de la grave edad, o sea, los de la gravedad, reímos en promedio 15 veces al día. ¿Esto es cuestionante o no? Porque dicen que la risa prolonga la vida, disminuye hasta el 25% las enfermedades de tipo cardiovascular y yo no sé qué más porcentaje de las muertes por otra naturaleza. Pero fíjense la importancia de reír. Cuando sonreíamos, ayer lo veíamos en el live en el que hablábamos de Soy tus pulmones, la importancia que al sonreír a carcajadas se sacuda el diafragma. Cuando alguien hace eso, yo los invito a que hagamos el ridículo. ¿Les parece? Pongámonos de pie un segundo. Y de verdad les pido, atrévanse. Seamos niños en este momento y renunciemos a todos los condicionamientos y por favor soltemos ya una carcajada, pero ya, a ver, que se oiga. Esto está grave. A ver, vamos a empezar, toma 2. Ahora sí. A ver, otra vececita, hagámoslo, de verdad, dense la oportunidad de hacerlo. Nadie los está filmando, esto me está filmando es a mí, el del ridículo soy yo, a todos los que están allá. Pero miren, cuando hacemos eso, volvámoslo a hacer una vez más, pero fuerte, que lo escuche todo este edificio. Eso, tomemos asiento. Y yo quiero preguntarles, en esto tan elemental, ¿ustedes experimentaron alguna otra cosa distinta? Claro.
Es que esto está haciendo, cuando este diafragma se sacude, está empujando el pasado hacia abajo y está liberando el presente, porque aquí está el presente en el cuarto centro, y no es en vano que el corazón habite allí. Y estamos haciendo entonces esa renuncia a los condicionamientos que no nos permiten ver más allá de las expectativas. Si nosotros no liberamos las expectativas, no podemos conservar la actitud humilde del aprendiz. La actitud humilde del aprendiz, el aprendiz sabe que siempre hay un amanecer y que siempre la historia continúa, porque cuando la historia terminó, pues entonces ¿qué sentido tiene continuar? No, ya terminó y punto, cierra el capítulo. Pero cuando somos eternos aprendices, entonces pasamos de los deseos a las aspiraciones, involucramos a los otros y ya hacemos que no solamente haya un proceso de movimiento interior, sino que realmente empiece ese movimiento personal e individual. Yo los quiero invitar para que terminemos en este momento. ¿Me prestas una sillita, porfa? Que no me puedo salir de aquí. A que hagamos una pequeña meditación, 5 minutos nomás, y les pido de verdad que sean generosos con ustedes, regalándose este espaciecito, gracias Melissa, regalándose este espaciecito para poder experimentar esto del desapego. Lo que les voy a pedir primero que todo es suelten sus bolsos. Si tienen muchos euros, pónganlos acá cerca a mí. Lo dice el hermano Alejo, la consigna es consigna. Suéltense, libérense, ojalá no crucen las piernas y simplemente permítanse estar allí tranquilos. Si se les brotó la barriga, ¿qué importa? Si se sienten más cómodos con la columna recta, háganlo como se sientan más cómodos. No hay que asumir una posición de loto, nada, simplemente una posición cómoda para cada uno, y eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Cerramos los ojos y nos llevamos las manos al corazón. Y nos llevamos las manos al corazón en señal de humildad, en señal de querer volver a ese cuarto centro, a ese centro del amor. Y visualizamos con la música cómo nuestro ritmo respiratorio empieza a activarse de una manera rítmica, pausada, profunda. Y de esa forma empezamos a experimentar cómo esa respiración llega hasta lo más profundo de nuestros órganos y entrañas. Respiramos lentamente, de manera profunda, rítmica y pausada, y experimentamos esa sensación de bienestar. Ya ni siquiera tenemos que apegarnos a ese oxígeno, y simplemente cuando visualizamos que entra el oxígeno en nuestro cuerpo, también visualizamos la necesidad que tenemos de expulsar ese CO2 y permitir que estemos recambiando y renovando esa energía que fluye en nuestro interior. Y vamos a conectarnos en este momento con un pensamiento semilla, que por supuesto va a ser la palabra desapego. Y llevamos esa palabra a nuestro corazón. Sentimos esa palabra en nuestro corazón, no solamente la racionalizamos desde nuestro sexto centro, desde nuestra cabeza, desde nuestro polo neurosensorial, sino que la llevamos a nuestro cuarto centro, liberando todas estas emociones tóxicas, y desde allí nos contactamos con ese pensamiento semilla, desapego, e identificamos en nosotros mismos aquello que nos ha mantenido aferrados o a lo cual nos hemos aferrado, a lo cual hemos decidido empeñarnos, a lo cual no nos hemos atrevido a liberar. Visualizamos esa persona que en algún momento se cruzó por nuestras vidas y que a lo mejor nos dio tantas cosas, pero que cada uno sintió que era el momento de volar libremente, y entonces liberamos a ese ser, sin ningún tipo de odio ni de resentimiento, sino simplemente con la posibilidad de entregar y de guardar en un espacio de privilegio en nuestro corazón la imagen de ese que se ha retirado por alguna circunstancia, y renunciamos al ego, y ya no reconocemos en el ego el separatismo, sino que seguimos encontrándonos en el tiempo eterno, en el tiempo del presente, con ese ser que ha hecho parte de nuestras vidas
y en señal de agradecimiento por el tiempo que convivimos, honramos a ese ser. Pero también visualizamos a esos seres queridos que se fueron en esta pandemia o que se fueron por alguna otra circunstancia y que ya no están físicamente con nosotros, y decidimos liberarlos y entender que la muerte es apenas un continuum de la vida, y que a partir de ese proceso que experimentamos en nuestro interior estamos liberando también todo aquello que no nos pertenece, y decidimos más bien contactarnos con los momentos maravillosos, mágicos y sagrados que vivimos con esos seres a nuestro alrededor. Honramos a nuestros padres si están o no presentes ya en nuestras vidas físicamente, pero honramos desde nuestro corazón a esos seres que permitieron que de nuevo ancláramos en esta vida. Honramos a esos familiares y amigos que ya se fueron. Honramos también esa empresa a la que tanto trabajamos y durante tanto tiempo, y que de un momento a otro nos dijo adiós, pero ya lo visualizamos liberando tensiones, preocupaciones, resentimientos, odios, y más bien entonces decidimos encontrarnos con lo que somos nosotros en esencia, y por supuesto ya allí no hay cabida para ese tipo de emociones, sino más bien agradecemos también los momentos maravillosos que pudimos haber vivido allí, los recursos que nos brindó esa empresa, los recursos que de alguna forma compartió, la formación que tuvimos y aún los momentos complejos, porque nos ayudaron a pulir el carácter. Nos desapegamos también de aquellos bienes materiales que por alguna circunstancia se escaparon, se esfumaron, y entonces nos damos cuenta de que no los necesitamos para ser felices, y que simplemente si algún día han de llegar es porque hemos abierto nuestro corazón y porque tenemos la justa compensación a nuestro esfuerzo, y entonces hacemos lo que tenemos que hacer por convicción y no simplemente a la expectativa de una recompensa. Visualizamos en nuestro corazón también la renuncia, el desapego a aquello que nos hizo pensar en algún momento que teníamos limitaciones y donde no encontrábamos la capacidad de expresarnos con libertad. Y reconocemos en cambio en nosotros el mundo de las potencialidades en el que habitamos, y nos damos cuenta de que somos seres perfectamente creados y de que en nuestro interior reside ese movimiento profundo que nos permite interiorizarnos, comenzar ese viaje hacia lo que somos en esencia, y reconocer en esa esencia la posibilidad de que se perennice aquello de lo que fuimos dotados, esos dones y esos talentos que podemos hoy compartir generosamente y no simplemente apropiarnos de ellos. Visualizamos la noche oscura que hemos vivido en algún momento y soltamos esa noche oscura y empezamos a visualizar esa chispita de luz que se ve allá al fondo de esa imagen, entendiendo que siempre, siempre hay un amanecer, que ayer terminó anoche y que hoy también es todavía. Visualizamos la música interior que por algún motivo dejamos atrás y volvemos a recuperar esa nota, la que vinimos a dar, y dándonos cuenta también que no necesitamos de nada ni de nadie para poder emitir esa nota dentro de la sinfonía de la vida, y que cada uno tiene no solo el derecho sino el deber de emitir esa propia nota para poder expresar sus emociones con libertad y por supuesto crecer como humanidad. Visualizamos atrás eso que quedó y que nos hizo pensar que ese reino había sido perdido, y volvamos a conquistar el paraíso interior, dándonos cuenta de que en esa vivencia, en esa expresión de la totalidad, en esa expresión de la unicidad, el paraíso siempre existió y siempre ha estado con nosotros, y hoy decidimos recuperarlo y reencontrarnos con él como la mejor herramienta. Y visualizamos una vez más cómo a partir de los matices de la vida encontramos de nuevo esa posibilidad de pintar el lienzo en blanco de nuestras emociones y darle los matices, los tintes especiales
para que nos reconozcamos como la obra perfecta de un ser superior que habita en nosotros, de esa matriz divina, de ese campo cuántico, de ese campo universal, de ese Dios, de ese ser mayor. Respiramos lenta y profundamente y sentimos esa plenitud que habita ahora en nosotros. Experimentamos la cultura de la abundancia en nosotros y dejamos atrás, nos desapegamos de la cultura de la pobreza. Y a partir de hoy visualizamos que esa fortuna está esperando en nosotros y por nosotros en ese mundo de la abundancia que siempre ha existido, en ese maná especial donde todos los recursos están allí presentes, esperando nuestro silencio interior y nuestra capacidad de comunicarnos con lo que somos en esencia. Respiramos lenta, profunda, de manera rítmica y pausada, y repetimos ese movimiento respiratorio durante 3 veces. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este aquí, de este ahora, de este lugar, de estas personas que nos acompañan, y vamos abriendo lentamente nuestros ojos, vamos conectando con nuestro cuerpo y nos damos gracias a todos por esta oportunidad de encontrarnos, y yo les doy las gracias por la oportunidad de soportarme esta hora larguita, y desde ya la posibilidad de invitarlos a la charla del próximo mes. Una vez al mes hacemos una charla aquí en este auditorio, 6:30 de la tarde. Rieguen el chisme, porque recuerden, la cultura de la abundancia depende de eso, de que tengamos la generosidad de compartir, y que esto no se quede en una vivencia más, sino que simplemente la pongamos en práctica, y de que a partir de ahora, de alguna manera, esa semillita que sembramos hoy encuentre el caldo de cultivo propicio en nuestro corazón para que algún día crezca, germine, florezca y dé sus frutos. A todos muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta. Quisiera de verdad, si alguien tiene alguna pregunta, que interactuemos 5 minutos más, porque es importante que nos retroalimentemos. Y si alguno tiene una duda, una inquietud, un aporte que hacer, pues bienvenido. ¿Sí? Sí, dime. Sí, a mí me quedó una duda para que me pudieras como las de pasar de la compulsión a la consagración. Eso es. Bien. Las emociones tienen una polaridad, llamémoslo así, positiva y negativa. Yo prefiero llamarlas evolutiva e involutiva. ¿Sí? Así, los miedos, cuando evolucionan, se van hacia la prudencia, pero cuando involucionan se van hacia el pánico y el terror. La ira, cuando evoluciona, nos lleva a la autoafirmación, pero cuando involuciona nos lleva a la cólera, como esa expresión máxima de la rabia. La alegría, cuando evoluciona, se va hacia la bienaventuranza y la sensación de plenitud, pero cuando involuciona nos lleva a la manía. Las obsesiones, cuando evolucionan, nos llevan a la consagración, las obsesiones, pero cuando involucionan se van hacia las compulsiones. Y la tristeza nos lleva, cuando evoluciona, hacia la serenidad y la calma, pero cuando involuciona nos lleva hacia la melancolía. Eso no significa que sean contrarias esas emociones, sino complementarias. Yo no podría saber qué es la luz si no conozco la oscuridad. No podría saber qué es la alegría si no conozco la tristeza. Entonces ya no reñir con esas emociones. Nos dijeron, todo lo que vemos fue creado por Dios y todo lo que fue creado fue perfecto. Eso fue lo que nos dijeron y nos lo creímos, asumo yo. Luego la tristeza también la creó Dios y era necesaria
que la sintiéramos y experimentáramos para darnos cuenta de que en nosotros residía en la tristeza el potencial de la alegría. Y así con todas y cada una de esas emociones. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo les pido, de verdad, de corazón se los pido, que esto no se quede aquí. Que esto que hicimos hoy lo compartan mínimamente con otra persona. Creo que esto va a quedar montado ahí en las redes. Stephanie es la persona que nos ayuda a montar estas cosas en las redes. Muchas gracias a ti, Stephanie. Muchas gracias a ti, Melissa, que siempre estás aquí presente, es mi asistente. Muchas gracias a Wilden, que siempre nos maneja aquí el sonido. Muchas gracias a las chicas de Via Vida. Via Vida es la sociedad que nos permite también hacer estos encuentros mensualmente y que sea la oportunidad para hacer el agradecimiento, en este caso a Lina y a Tatiana, que estaban allá afuera, y por supuesto a tanta gente que se dedica a multiplicar esto, porque lo que soñamos alguna vez fue sembrar semillas de conciencia. Antes hacíamos este tipo de reuniones en mi consultorio, en otra parte, y nos reuníamos 40, 50, 60 personas, pero sentimos que esto tenía que llegar a mucha más gente, y miren, vino la pandemia, y la pandemia me hizo meter a mí en un mundo que yo ni soñaba explorar nunca, porque me resistía a pensar que yo me tomara una foto de selfie, hola, estoy comiendo pescado, o sea, tal cosa, y que yo pensaba que el Instagram era eso simplemente, y me resistía literalmente a eso. Pero cuando vino la pandemia, miren las cosas, alguien me sugirió, por favor no nos dejes solos, es muy importante que sigamos teniendo estos encuentros, y supuestamente me enseñaron a meterme en esto de las redes, y yo por primera vez creé una cuenta de Instagram, y cuando hice mi primer live, la cámara del celular estaba apuntando hacia allá, y yo no sabía cómo voltearla, y estábamos en vivo, y yo, güey, pucha, ¿cómo hago para voltear esto? No tenía ni idea. Pero ustedes no se imaginan lo que he gozado. Pero sobre todo, la compensación que hemos encontrado con el esfuerzo que hacemos los lunes y los viernes y en estas charlas, porque recibimos mensajes de todas partes del mundo, y les puedo asegurar eso, de gente que dicen, mire, esto me cambió la vida, esto me cambió la perspectiva, esto hizo que yo visualizara mi empresa de una manera distinta, esto me ayudó a recuperar mi hogar, esto me ayudó a elaborar la emoción del perdón, esto me ayudó a darme cuenta que ya no tenía que seguir cargando con bajas vibraciones y emociones tóxicas, esto me permitió volver a encontrar la luz por allá al fondo del túnel, y eso para mí ya es suficiente. A mí me dicen, ¿y esto por qué no lo cobramos? Miren, el mejor pago que yo puedo recibir es retroalimentarme de sus emociones y de saber que alguien le contó esta historia a otro, y seguramente eso va a modificar la vida de otro. No sé si les conté, pero para los que están nuevos, o realmente no me acuerdo si lo conté aquí o en otro escenario, de alguna vez que hicimos un live con un colega, Jorge Calle, él es psiquiatra, y hablamos de la depresión, otra mirada. Curiosamente, cuando terminó el live, ya sabía hacer los lives, a mí me empieza a entrar un mensaje de una chica que me dice, usted no tiene idea de lo que está haciendo. Yo dije, no, pues aquí viene la jugada, aquí me van a pegar una insultada tremenda, ¿no? Yo le dije, ¿por qué me estás diciendo eso? Me dice, yo no soy seguidora suya, pero créame, literalmente esto ocurrió como se lo voy a narrar, y me dice, yo tenía un pie en el balcón y otro en el aire. Ya me iba a tirar, y no me pregunte por qué, porque me llegó una invitación a ese live que decía la depresión, otra mirada. Yo dije, ¿por qué me entra esta invitación en este momento? Y yo decidí que bajaba mi otra pierna y me sentaba a escucharlos. Y créanme, terminó este live y hoy yo veo la vida de otra manera. En este momento la veo con esperanza, y me doy cuenta que no estoy sola en esto, y sé que necesito ayuda, pero sé que voy a poder ayudar a muchos. Esto fue hace tal vez unos 6, 8 meses. Después tuve la oportunidad de conocer a esta mujer extraordinaria, y me decía, bendita la vida y bendito el encuentro que yo tuve con ustedes esa noche. Por supuesto, no fue nuestro propósito, pero esto de alguna manera, entre comillas, mágicamente se multiplica y genera cosas tan profundas como estas. Y así podría contarles
infinidad de relatos, todos los días recibimos mensajes en el chat y nos cuentan de las cosas que empiezan a sucederse. Ese que se atrevió a retirarse de su empresa porque ya no se aguantaba después de 25 años en la empresa, siendo infeliz en los últimos no sé cuántos años, y que se dedicó a hacer su propio proyecto de vida y que hoy puede vivir felizmente de su proyecto de vida. Ese que al contrario se volvió a encontrar con su empresa y nos dijo: me reinventé y me di cuenta que podía rediseñar mi puesto y empezar a mirar la vida de otra manera. Y eso también es renunciar a los apegos. Eso significa se puede volver a construir. Así que el favor que les pido es ese: comuníquenle esto a la gente, cuéntenle a la gente que esto existe y simplemente desde sus propias palabras compartan. Termino con una anécdota más. Alguna vez en una de esas charlas, cuando apenas estábamos empezando con esas charlas, estas charlas empezaron en las casas de unas tías mías que me pidieron: ¿por qué no nos reunimos y nos enseñas a meditar y no sé qué? Y yo, pues vamos. Y empezamos a ir 5, 7, 10, después 20 personas, y allá nos reuníamos. Y recuerdo que alguna vez yo les estaba hablando de la maravilla que eran nuestros órganos de los sentidos, ¿sí? Y les hablé de que el órgano del ojo tenía yo no sé cuántas terminaciones nerviosas que nos permitían captar cerca de 1 millón de matices, y que las partículas auditivas también tenían cerca de 2500 que nos permitían diferenciar todos los tonos y volver a recuperar la música de la vida, y en fin, todas esas cosas. A la semana siguiente, cuando nos volvemos a reunir, uno de los asistentes me dice: yo les tengo que contar este relato. Imagínense que yo al día siguiente de esa charla me monté en un taxi, iba muy acelerado el señor del taxi, y yo le dije: cálmese señor, usted no sabe que mire, en los ojos nosotros tenemos tales y tales terminaciones y no sé qué, y podemos ver la vida en colores. Y le empieza a echar el mismo cuento en sus palabras, y perfecto. Y cuando terminó y lo llevó en su carrera, le dice: bueno señor, ¿qué le debo? No, pues no me debe nada, es que usted me compuso el día, yo estaba furioso, estaba harto con la vida y no sé qué. Y aparentemente la anécdota termina ahí, pero miren lo especial. Tal vez un mes después, el que se sube en el taxi soy yo, muy afanado, le dice: señor, vaya por favor por la parte más rápida, necesito llegar allá en menos de tanto. Señor, cálmese, usted no sabe que en sus ojos hay tantas y tantas terminaciones. Eso se los cuento para que nos demos cuenta de verdad que esto se multiplica, y de que a veces esas redes tienen una función mucho más profunda que desempeñar, y es la de llegar a muchos. De nuevo a todos, muchas gracias. Bueno, nos despedimos de todos.